Hola, bienvenidos a las cartas de Lina. Qué bueno poder saludarles en el día de hoy. Qué bueno saber que Dios extiende su preciosa misericordia sobre nuestras vidas. Y hemos estado hablando sobre los milagros que Dios hizo a través del profeta Eliseo. Y me gusta mucho porque son milagros sobrenaturales, son milagros que se dan por la fe, por la confianza, no solamente del hombre de Dios, sino de las personas que se ven involucradas, y saber que tenemos un Dios que sigue haciendo cosas sobrenaturales, un Dios que sigue actuando en este tiempo también a favor de nosotros sus hijos, a favor de su pueblo. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 y 24, vamos a hablar de uno de los milagros, y lo llamo milagro, y también se llaman milagros del profeta Eliseo, de lo que hizo Dios cuando castigó a los muchachos burladores de Betel. Recordemos que Betel significa casa de Dios. Y dice, después subió de allí a Betel, subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. ¿De quién? De Eliseo, diciendo, calvo sube, y mirando él atrás los vio, los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron cada uno de ellos. 42 muchachos fueron despedazados. Y este es uno de los milagros más controversiales, pero profundamente revelador. Controversiales porque mucha gente va a decir, pero Dios no, que es todo amor, ¿cómo vino y acabó con todos estos burladores? Pero tenemos que entender el contexto de lo que Dios hizo a través del profeta Eliseo. Eliseo, recién confirmado como profeta de Jehová, ya se había ido Elías, arrebatado por el Señor, digámoslo de esa manera, en su cuerpo. Va camino a Betel en ese momento Eliseo, una ciudad tristemente conocida por su idolatría, y allí se había levantado uno de los becerros de oro más grandes, el becerro de Jeroboam. Impuso allí un culto falso para desviar al pueblo del templo de Jerusalén, o del templo en Jerusalén, para que no creyeran y no adoraran al verdadero Dios. Por eso, para entender este milagro tenemos que ver este contexto. Era un lugar espiritual y moralmente contaminado. En el contexto vemos unos muchachos que aparecen, ¿sí?, que lejos de mostrar reverencia se burlan del profeta con desprecio. Recordemos que en el Antiguo Testamento el profeta, cuando hablaba de parte de Dios, era considerado como si Dios mismo estuviera hablando, y se burlan de él con desprecio. Calvo, sube. Y no era una burla personal. Ellos sabían que era una irreverencia espiritual contra Dios. La frase sube en ese momento está haciendo referencia sarcástica a la ascensión de Elías, cuando Dios se llevó a Elías. En otras palabras, era como si le dijeran a Eliseo, desaparece tú también como tu maestro. Se reían porque quizás pensaban que era ilógico lo que había sucedido, que era una mentira, que de pronto se habían inventado todas estas cosas, que Dios no hace ese tipo de milagros. Y estaban rechazando, como les digo, no solo a Eliseo, sino a Dios mismo, que era el que lo había llamado y lo había puesto como profeta de él. Eliseo, movido a celo santo, porque hay cosas que de verdad a uno en el corazón le causan celo santo. Eliseo no responde a una ira carnal o de sus emociones, sino que los maldice en el nombre de Jehová, no por venganza, y esto hay que dejarlo claro, sino una sentencia divina. Inmediatamente 2 osos salen del bosque y atacan 42 de aquellos jóvenes. Y para entender este juicio sobre estos jóvenes debemos entender también de la naturaleza de quién es nuestro Dios. ¿De quién es ese Dios que estamos hablando? El Dios de las Escrituras es un Dios de completo y absoluto amor. Y eso es así. Primera de Juan 4:8b dice que Dios es amor. El amor no es un sentimiento, el amor es alguien, una persona, y es nuestro Dios. Y eso lo tenemos que tener muy en claro. Absoluto y completo amor de Dios. Sin embargo, todos los atributos de Dios se tienen que manifestar.
en las cosas, en las circunstancias, en todo lo que vivimos a diario, porque los atributos de Dios se manifiestan perfectamente en su persona, y el amor no es el único atributo que tiene nuestro Dios. También habla de la santidad, Dios es santo. También habla de la justicia, Dios es todo justicia. Y también habla de la soberanía. El Señor es el soberano supremo de todo, absolutamente todo lo que hay en la tierra. En su justicia y soberanía, que son los atributos que en este momento se levantan cuando Eliseo ha sido burlado por estos muchachos, Dios algunas veces decide impartir gracia y misericordia sobre aquellos que se arrepienten, pero en estos jóvenes no había arrepentimiento, en estos jóvenes solo había necedad y había burla. Y todos los días Dios puede mostrar misericordia sobre los que no se arrepienten y viven en rebelión contra Él, pero Él anhela que todos vengan a salvación. Por eso la paciencia que Dios ha tenido, porque si Dios castigara a sus burladores en este tiempo, yo creo que se llevaría muchísima gente si lo hiciera de la manera como lo hacía en el Antiguo Testamento. Y no quiere decir que Dios deje de hacer justicia, quiere decir que el amor y la compasión y misericordia de Dios es tan grande que anhela que todos los hombres vengan a salvación y tengan una oportunidad de poder ser salvos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero Él decide a quién mostrar misericordia y a quién endurecer para mostrar su justicia. En el caso de estos jóvenes, el juicio de Dios es directo y absoluto. Eso está como en el caso de los hijos de Coré, cuando la tierra se los tragó y desaparecieron, por hacer algo muy similar, pero eso es otro tema que después podemos llegarlo a tocar. Era necesario dejar claro que Eliseo era su profeta, que Eliseo era el hombre de Dios y que él era el que estaba representando a Dios en ese momento, y que estaban cometiendo un pecado que no sería tolerado por Dios. Dios quería dar un mensaje. La blasfemia contra el Dios verdadero tendría consecuencias rápidas y certeras. Y estamos en tiempos donde cada día blasfeman, donde cada día se burlan de Dios de una manera aún más necia y más agresiva que antes. Y si Dios, como les dije ahora, hiciera un juicio inmediato como en el Antiguo Testamento, muchos dejarían de existir. Pero la misericordia y la paciencia de esperar que los hombres se arrepientan para que todos vengan a salvación a través de Jesús. Hoy no se burlan de los profetas, ya se burlan directamente de Dios. Ya se burlan de todo lo que Dios ha creado. Ya niegan totalmente al Creador, porque todo lo que existe ha sido por la palabra del Señor. Y vemos cómo Dios ha creado, y esta es una carta que me están pidiendo que la desarrolle, de los Terians, y la gente dirá, ay, eso ya está muy trillado, pero es que eso ya se volvió una moda. No, eso en ningún momento va a ser una moda, eso en ningún momento va a ser un estilo de vida, eso es una mentira. Eso es una mentira, porque Dios lo que creó es tal cual Él lo ha creado. ¿Y qué creó Dios? Creó a un hombre y a una mujer como los seres humanos en esta tierra. Les dio su sexo. Tú eres hombre, varón, tú eres mujer, hembra. Y también creó los animales, cada uno en su género, cada uno en su especie. Y Dios es el creador absoluto. Él es soberano sobre todo lo que ha creado en la tierra. Y tenemos que orar por estas personas que hoy, siendo humanos, se están denigrando hasta el punto de creer que son animales. Llámense perro, llámense gato, ya por ahí vi un cocodrilo, llámese el animal que quiera. Y muchas personas se ríen en las redes sociales de alguien que se creyó pez, se tiró a un río y desapareció. La gente se ríe de todo esto, pero si nos vamos a lo que sucedió, esto es algo que llevó a una persona prácticamente a un suicidio, porque si desapareció quiere decir que falleció. ¿Cómo iba a aguantar el no respirar, el no tener oxígeno? Porque era una persona humana, en ningún momento
era un pez. ¿En qué momento cabe que lo más hermoso que Dios ha creado, que es el hombre, el ser humano que nos creó a imagen y semejanza de Dios, el Señor quiera que se denigre hasta el punto de creerse un animal y que el animal es irracional como nos lo han enseñado? El animal es irracional, no hay una salvación para estos animalitos porque ellos no tienen razón para aceptar a Jesús en sus corazones. Ellos solo actúan por instinto y es triste saber que están negando, número uno, la creación de sus vidas a través de Dios, la salvación que Jesús puede traer a sus vidas en sus corazones, donde no solamente los puede hacer libres física, sino espiritualmente también. Y no nos compete a nosotros juzgar ni señalar, pero sí nos compete orar para que estas personas tengan un obrero, como dice la palabra, que pueda venir y predicarles, que Dios abra sus ojos espirituales, sus oídos espirituales y reconozcan a Dios como su creador y a través de su Hijo Jesucristo lo reconozcan como su Salvador personal para llegar a la libertad. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué sucede que vienen tantos burladores? Porque hay desconocimiento de la palabra del Señor, porque hay desconocimiento de el poder como padres desde nuestros hogares incentivar, animar a nuestros hijos a creer en un Dios omnipotente, omnisciente, en un Dios que tiene la verdad absoluta, en un Dios que la palabra es real, su palabra es real, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces lo que tenemos que hacer es orar y pedirle a Dios misericordia, porque todo esto es lo que hablaba Pablo cuando dice: en los postreros tiempos apostatarán de la fe. Todo eso tiene que ver con la apostasía. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para alabanza y gloria de su nombre. Alguien me decía: no, pero es que cada uno tiene su manera de pensar, cada uno verá qué escoge, internamente cada quien refleja lo que es, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que el hombre y la mujer fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre, es decir, fuimos creados para que conociéramos una verdad llamada Jesucristo, para que viniéramos a libertad y para que podamos vivir el propósito de nuestro Dios en esta tierra, porque todos de una u otra manera tenemos un propósito divino. Así que esperamos que esta carta haya aclarado muchas cosas de los Therian. Por eso hoy necesitamos dar a conocer a Jesús, a cada vida, a cada corazón, abrir nuestra boca y mostrarle a todas esas personas cuán grande, hermoso y maravilloso es el amor inagotable de nuestro Dios y todas las oportunidades que Él nos presenta para poder abrir nuestro corazón y recibir a Jesús. Si quieres recibir a Jesús, puedes hacerlo diciendo estas cortas palabras en una oración que es corta, pero para mí la más importante, que nos brinda la oportunidad de ir a una eternidad después de morir con nuestro amado Dios. Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra, abro mi corazón, recibo a Jesucristo como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados, mis errores, perdona si no he reconocido tu soberanía, si no he reconocido tu autoridad sobre esta tierra, sobre nuestras vidas. Perdóname, Señor, si no he reconocido el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Y te pido que Él pueda entrar, perdonar y darme la salvación, el regalo de la vida eterna, y saber que si esta noche parto de esta tierra, estaré contigo por toda una eternidad. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, por guiarme, Espíritu Santo, hacia toda la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda darle like, recuerda suscribirte si no lo has hecho, para que podamos compartir bendición y palabra que nos nutre, que nos da esperanza, que nos ayuda a conocer cada día quién es nuestro Dios, como dice Jeremías, a poder entenderlo, comprenderlo, porque eso es lo que anhela el Señor. Cada día podemos tener más de ese conocimiento y de esa revelación de su palabra a través del Espíritu Santo. Un abrazo, recuerden que me pueden escribir a lascartasdelina@gmail.com y que el Señor les bendiga.